entonces a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa, como decíamos antes de ayer, Sí, y ayer, ¿verdad? ayer. Ya en un nuevo escenario. Sí, sí, renovado completamente. Renovado completo en términos físicos, en términos técnicos. Sí, y tecnológicos. Así es, con tecnología de punta, un esfuerzo que hace el canal para que esto, y ojalá esto definitivamente se traduzca en una... En apoyo publicitario. Sí, pero en una calidad mejor... Bueno, la calidad de la imagen y del sonido mejoró, así es debe que mejorar. Siempre la administración y la producción pensando Sí, sí. en el público televidente. Bueno, Danilo, hay muchas cosas interesantes. Bueno, apenas de camino para acá, o suspendí para coger para acá, de ver el desarrollo de... Conocimiento de las medidas de coerción. Conocimiento de las medidas de coerción a la gente que están implicadas últimamente en el famoso caso Coral. Al frente, cuya cabeza principal es el mayor general Adán Cáceres. Bueno, y la pastora. Y la pastora. Rosy Guzmán. La pastora. Que dicho sea de paso, los concilios protestantes se han distanciado, dicen que ella no pertenece a ninguno, parece que ella era un llanero solitario de las predicaciones. Bueno, y ella lo que predicaba, sí, parece que eran otras cosas totalmente diferentes. Que dijo uno de los, el ministerio público, que ella tomó el nombre de Dios en vano. Ella lo tomó mercurialmente, en vano no. No en vano no, porque le dio resultado. Oh, pero... Ese uso indebido. Sí, sí. Le dio, oye, Danilo, lo que te quería resaltar es el juicio, por supuesto, apenas es una medida de coerción. Ni siquiera el juicio... No, el juicio apenas no comienza. Eso no viene ahora. Pero de antemano, hay cosas que no necesitan de espejuelo para verse. Tú puedes tener hasta una venda. Sí, y si tú oyes los números, las cosas que está refiriendo el Ministerio Público allí, es espantosa, señor. Mira, Luis, yo ayer justamente pensaba en eso. Si solamente la mitad, yo sé que hay mucho morbo en esto, hay rumores, todo, pero si solamente la mitad de lo que se dice es verdad, ya es muchísimo. Pero claro, definitivamente tú no puedes, por más confianza que tú le tengas a una persona en el sector público, cuando tú estás manejando dineros públicos, fondos públicos, dinero ajeno, dejar hacer, dejar pasar, además dejar a una misma persona en el mismo sitio por tanto tiempo, porque eso se presta a muchas cosas, Durante 8 años, dejar a esta persona como asistente militar del presidente de turno, eso fue mucho tiempo. Desde allí, y en otros tiempos también se hizo eso, se hizo eso. Y además esa intromisión desde ese manejo burdo de la influencia, porque tú estás detrás de un presidente de la República, que no es el caso de él solo, hay otros. Hay otros. Si tú miras para atrás te encuentras con muchos casos también que son escalofriantes. Lo único que aquí generalmente nos acostumbramos a no escarbar, a no buscar, no mirar para atrás. Y eso es penoso. Pero de todas maneras, bueno, miremos hacia adelante. Entonces hay que establecer los controles, las formas, el accionar, tiene que cambiar para bien, definitivamente, porque dejar tanto tiempo a una persona allí, en estas responsabilidades, como las dejaron en otras posiciones allí, la misma gente. Entonces, esos entramados que se producen, sobre todo, no de ahora, sino de añales, en las Fuerzas Armadas y en la policía. Eso no es nuevo. No es nuevo. No, Luis, acuérdate de las cantinas militares. El gasto militar, el gasto militar aquí prácticamente nunca se ha auditado. No. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, si uno entra en detalle, porque ahora es que apenas se están conociendo las medidas de coerción, esto debe servir de ejemplo para los otros, para los que vienen o para los que recién llegan. Sobre todo, Luis, porque se dice de cantidades inmensas, de caudales impresionantes que se embolsillan algunos oficiales superiores
mientras las tropas nuestras a veces andan mal habitualladas, con botas deficientes, uniformados deficientemente y no cumplen sus tareas debidamente. Porque hay muchas supuestas compras que bueno, se pagan las cosas que supuestamente se compran, pero eso no va a almacén, eso no lo registran, eso nunca llega. Entonces, mándame tantas botas, mándame tantas cosas, pero eso nada más llega a los papeles. Pero en la práctica, a los que deben usar eso para que los soldados puedan lucir y vestir decentemente, eso no llega. Andan con los zapatos rotos, con las botas rotas, muchos de ellos, y no hay el equipamiento o el habituallamiento del lugar y a tiempo, porque en los fondos los que manejan eso, controlan los recursos, hacen lo que les da la gana con esos fondos. Así es. Y salen, la mayoría de ellos salen ricos de ahí. Tienen que ser, yo no voy a decir, iba a decir, o curas o evangélicos, o qué sé yo, o muy honestos, porque además se ha institucionalizado, se ha hecho ya una práctica. Una práctica establecida. Bueno, recordemos, por ejemplo, a Palacio, la famosa goma, cuando llegó, no fue don Antonio Salvador, no recuerdo, la famosa Salvador. goma. ¿Qué le pareció? ¿Qué es eso? Nuestro amigo Rafaelito Flores, que fue el primero que se impresionó. Se impresionó la goma, que era un extra que se le daba a los militares, porque estaban allí en esas funciones. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, señores? Mejorarle el sueldo básico. Claro. Mejorarle el sueldo básico. Entonces después se han inventado unos especialismos y unas cosas. Le ponen el especialismo dependiendo, no porque sean especialistas en nada, sino porque que los especialismos de verdad deben retribuirse. Deben retribuirse. En la práctica una persona que tenga una preparación adicional, claro que sí, y esté dando unos servicios adicionales al de simple soldado o simple miembro de la institución, servicio adicional al propiamente de militar, eso debe ser retribuido, ciertamente, pero no, eso depende del comandante de turno, de si le cae bien o no le cae bien. Entonces, todas esas cosas tienen que formar parte de las reformas que hay que hacer, reformas verdaderas, reales, que hay que hacer en el seno de los cuerpos militares y policiales y a los organismos de seguridad también, porque todas esas cosas tienen que ser modernizadas y tienen que ser, en ese manejo de los recursos públicos, tiene que haber realmente, esos fondos tienen que ser auditados. Solamente hay unos fondos allí que son, por ejemplo, los organismos de seguridad para servicios especiales que por razones de seguridad tú no puedes, porque hay gente a la que hay que darle un dinero para determinados servicios. Entonces no se puede ser más papista que el Papa. Tú no puedes, alguna de esas, esos dineros no se pueden registrar. Quizás no haya que registrarlo, pero hay que arreglar algunas cosas. Porque no detallarlo, hay que registrar, deberían ser registrados, pero es en un fondo general. Claro, por ejemplo, en el fondo que maneja el presidente de la República, o en el presupuesto, por ejemplo, de los organismos de seguridad, en el caso del DNI, en el presupuesto, esa institución tiene que poner un presupuesto. Sí, el DNI se le están escapando muchas cosas, entonces debe ser más eficiente. Y bueno, eso es lo que hay que y hay que darle los recursos, hay que darle los recursos que necesita. Ahora, esos recursos que no necesariamente hay que detallarlos por razones de seguridad, pero tienen que estar registrados en un fondo general que tenga alguna institución como sombrilla. Mira, eso sí se entiende. En ningún país del mundo esos organismos de inteligencia son auditados. Eso es entendible. Claro que sí. Y que nadie venga ahora a privar más. Eso es así. Porque eso es así. Eso es así. Ahora, hay cosas, porque por ejemplo, el CESTUR, el que sé yo qué TUR, entonces tú tienes ahí a un general que lo tiene lo que sé yo cuántos años y no lo mueven habiendo más generales dentro de la institución. Como si él fuera el único. Él fuera el único que supiera de eso o el único y que tú te enteras con méritos, no tiene especialismo en esta claro. cosa. Entonces después, oye, ahí se estuvo leyendo ahorita en el caso de algunas de las instituciones dependientes del Ministerio de las Fuerzas Armadas o de las dependencias de las Fuerzas Armadas, cuyo titular lo manejaba, en este caso ya ni siquiera era el jefe de los ayudantes militares del gobierno anterior. Habían algunas instituciones de esas que la manejaba el hermano del presidente, que tenía influencia
En el caso ese del sector, el sector, qué sé yo cuál era, que eso ahora lo ha retomado el ministerio. Le quitaron eso al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Oye, o sea, la persona que había que designar allí, eso se decidía en otro sitio. Y se atreve Danilo a decir que él no estaba enterado. Que no estaba enterado de eso. Y eso se lo quitaron al ministerio. El ministerio ahora lo ha retomado. Por eso tú viste que al principio de esta gestión, se nombró un par de coroneles o algo así en algunas instituciones. Y entonces el titular de la institución decía, titular civil, no, que ya tenían uno. Sí. Porque aquí se acostumbra a eso también. Que ya tenían uno. Y bueno, que era porque se quiere beneficiar. Pero en ese caso, quizás, si tú vas a designar uno en obras públicas, como el Banco de Reserva, como jefe de seguridad, ahí yo creo que es más entendible que el jefe de la institución civil administrativa o del órgano del enclave público solicite a una persona de su confianza. Allí sí se sobreentiende que pudiera, o es entendible y hasta atendible, que le diga, no, espérese, yo quiero que me designe a tal persona. Sí. Pero en instituciones que dependan del ministerio, que no sea el ministro el que tenga la facultad para designar, eso es una barbaridad. Entonces se encontró, todo eso se encontró. Por eso ahora están apareciendo, ¿cómo es posible que haya asignado una cantidad de policías y de soldados cobrando hasta 70,000 pesos cuando tú sabes que ellos no tienen ese rasos y demás categorías que no tienen esos salarios en su institución? Y que cobrando esas cosas, entonces tenían que dar el 80% de eso. O sea, a ellos les llegaba un 20%. Sí. Pero eso estaba ya en nómina, eso estaba en el presupuesto de esa institución. Sí, entonces, eso iban a caudales privados. Caudales privados. Caudales que dice ahora el Ministerio Público que esas cosas no se podían justificar. Por ejemplo, se sumó todos los salarios recibidos por estas personas. Y bueno, y cómo comenzaron, cómo siguieron, por dónde iba el asunto. Entonces después, que decían, una de las cosas, de los problemas del dinero, es que hay un momento que hay que saber dónde colocarlo, cómo colocarlo. Sí, porque bueno, está ahí y si no se anda rápido el mismo dinero habla. O las irregularidades se evidencian demasiado. Entonces, ¿cómo se quiere? Porque hay también acusación de lavado sobre el tema. Que vamos a coger unos préstamos y entonces con esos préstamos entonces nosotros justificamos que vamos a pagar, pero el asunto es que los préstamos, hay unos certificados que era con los que se servían de garantía para los préstamos. Ajá. Pero entonces, ¿de dónde salió el dinero de los certificados? ¿De dónde salió? Mira, ahí hay las posibilidades de lavado de activos ilícitos son amplísimas. Pero claro. No, y además el Ministerio Público hace muchísimos meses que viene trabajando, porque ahora fue que explotó el asunto. Sí, pero muchísimo tiempo que venían trabajando. Bueno, pues Danilo, nosotros tenemos pautado desde antes de ayer, está sonando el tema y rondando el tema de un canal que... Una canalización. No, que dicen los haitianos que quieren hacer. Quieren hacer una canalización, pero mientras tanto... ya Haití procedió a canalizar hizo un canal y entonces se quiere sacar el agua del río Masacre, canalizarla por ahí para llevársela a otro sitio, y eso dejaría a miles de productores de arroz y de otros rubros de República Dominicana. Entonces, lo malo de esto... Especialmente de la jabón, Montecristi y Manzanillo. Pero Danilo, lo malo de esto es la actitud asumida unilateralmente por los haitianos, que en vez de manejar esto por las vías del diálogo, por la vía del entendimiento, la vía diplomática, porque realmente el río Masacre, que nace aquí y que bueno, Haití se beneficia en una parte de esa agua, no, pero ellos quieren. Si República Dominicana quisiera hacer un daño, no tiene que irse a la cabeza y desviarlo desde allá.
Pero tú sabes, Luis, que en este caso... Pero nosotros tampoco podemos hacerlo, No, porque es que hay un acuerdo de, eso te iba a decir, 1929, Ajá, 29, en su artículo 10, establece que no se pueden desviar, entre las cosas que son taxativas, sumamente claras, es que no se puede desviar las aguas sí. y que además cualquier tipo de decisión, desviarlas o canalizarlas, y que cualquier tipo de decisión debe ser el producto de un acuerdo entre los dos países. Porque aunque el río nace aquí, hay partes donde tienen espacio en común y como es un bien común, debe ser consensuado por ambas partes. Claro. Ahora bien, Luis, los haitianos están hablando de canalizarlo. No es canalizarlo, es expoliar el río, porque no son expertos que van a hacer eso. Exacto. Eso es abrir una trocha, A una trocha y sacar el agua por otro lado. Para erosionarlo y dañar las provocar cosas. Un daño ecológico tremendo. Que lo han producido ellos en su lado. Entonces, además, el hecho es una realidad de que ellos no tienen agua, porque además no tienen río. Y no tienen río porque realmente ellos destruyeron todo indiscriminadamente. Todo. Y entonces, señores, las aguas que bajan de las lomas y son las que se descarrilan y bajan a la parte baja. El territorio haitiano está erosionado. Claro, y el terreno está erosionado y por tanto ni tienen agua, no tienen río. Y fue un daño que ellos provocaron. Entonces ahora quieren provocarnos un daño a nosotros también. Que de hecho lo han estado haciendo ya en gran medida en distintos, por distintos frentes a la vez. Pero no, esto sería un daño ya en potencia, porque además de alterar lo que sería el entorno natural, medioambiental, por donde va el río, además dejaría sin agua para producir arroz a una cantidad enorme de productores de República Dominicana, pero bueno, le privaría también del agua a hogares y a la producción animal. O sea, que el daño sería catastrófico y eso sencillamente no se puede permitir. Y peor aún, que ellos quieran hacerlo por la vía de la fuerza, por la vía de la irracionalidad. Y unilateralmente. Y de manera unilateral, que está taxativamente prohibido mediante este acuerdo de 1929, artículo 10, que deben tomarlo en cuenta los haitianos. Mira, hay varios otros temas, pero bueno, porque hay unos más cortos, que hay otros a los que hay que extenderse un poquito más, como es el tema de Colombia, que eso lo vamos a dejar para un ratito. Pero ahí tenemos un caso de esos que ocurren aquí, donde el Estado Dominicano no tiene en algún momento de doliente. Vulneración institucional. No tiene apego a lo institucional, pero tampoco tiene doliente los representantes o malos representantes que en un momento determinado deben firmar algunos acuerdos, convenios y entendimientos. Son unos rufianes los que se mandan a representar al Estado Dominicano, o que representan a las instituciones dominicanas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, denunciado recientemente por Fellito Suberví, Felipe que se llama. Se llama Felipe, pero nadie lo conoce. Sí, no, por Fellito. Fellito es el hijo de Fello Suberví, es el director de la CAAS. Y bueno, ahí vemos que lo primero es que el Fellito descubrió algo que era un secreto a voces, pero bueno, lo descubrió y le entró como tenía que hacerlo. Y eso hay que felicitarlo a este joven funcionario. Eso, que yo sepa, es su primera función pública. Sí, es su primera función. Y el solo hecho de tener las agallas, la gallardía de tomar esta decisión, de rescindirle el contrato a la empresa privada AAA, que es de un amigo nuestro, bueno, pero que ha tenido muchos contratos y muchas cosas. Pero en este caso, un contrato para cobrarle a ti, a mí, a todos los que usamos agua aquí en la capital, que tenemos un contrato con la CAAS, o por lo menos yo que vivo en un condominio, el condominio le paga unos cuartazos a la CAAS. Creíamos que era la CAAS y que era el Estado, creíamos nosotros, pero resulta que era la empresa AAA, que, señores, se quedaba con la friolera del 80% de lo cobrado.
Eso es un crimen aquí en cualquier sitio. Eso no es un contrato, eso es un abuso. Un asalto. Sí. Eso no es un contrato. Un asalto en descampado. Era un asalto desarmado. Sí, descampado. Bueno, pero un asalto, como quiera. Entonces, felicitamos a Fellito Suberví por el director de la CAS, que le comunicó al presidente esta barbaridad y ha recibido el apoyo del lugar. Y bueno, que se emburujen con la parte que haya que hacer de tipo legal, porque ante cosas tan descaradas como esta, eso no puede. ¿Cómo es posible que un 80% le iba apenas, tenía que ser deficiente esa institución todo el tiempo? Porque el 80% de los cobros, y que además ahora se está negando a darle la plantilla, ¿cómo se llama esto? La base de datos. La base de datos de los usuarios. De los usuarios se está negando a darla. Y bueno, pero de todas maneras, dice el director de la CAS que se va a hacer la investigación y que dentro de poco se tendrá el control de esto. Entonces eso es fácil de averiguar. Claro que sí. De una forma u otra. Pero lo cierto es que ahora, eso había... que el mismo hecho de que un organismo público sumamente sensitivo para la seguridad de la población, el agua, el suministro de agua potable, el dato de que cuántos son los beneficiarios y vinculados al sistema de agua potable, no lo tenga el organismo, ya se evidenciaba una gran deficiencia. Oh, claro, pero finalmente con respecto a eso, Danilo, yo lo que creo que aquí también, esas son de las cosas que aquí tienen que ser normadas, prohibidas, reguladas, claro que sí. Y que no se deje a la libre de un director que venga de firmar contrato con el que le dé la gana y para sacarle ahí una tajada. Esos contratos siempre son contratos amarrados, leoninos para beneficiar solamente a dos partes, al que autoriza la firma y a quien... a la empresa contratada, al contratante y a la empresa contratada. Entonces ese tipo de negocios, eso no es posible, eso no se puede permitir en la administración pública. Y yo te digo, si uno echara un chin para atrás y recogiera y determinara algunos responsables de casos como estos, esa gente debería estar presa, porque aquí se han firmado muchísimas cosas, mucha gente que han ido al exterior a firmar acuerdos internacionales sobre asuntos que envuelven directamente la responsabilidad del Estado dominicano, que deberían estar presos por malos dominicanos o por malos representantes. El Estado le paga un salario y le paga los viáticos y ¿cómo se llama esto? Los viajes y todas las cosas. Y entonces también le paga para el Estado perjudicarse porque ellos hacen el trabajo de zapa, el trabajo contrario al que tienen que hacer. Eso no se puede permitir. No. Y algún día, alguien tiene que caer preso por eso. Alguien. Así Director, vámonos entonces a hacer la primera pausa y de allá para acá volvemos con otros temas. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca,
8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño, usa la banca en línea. Vale, yo busqué para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenue Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo. Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. Bueno, señores, Danilo, tenemos el tema de Colombia. Sí, que mira, debe ser un referente y ya está siendo usado como referente en toda América Latina, porque tú te acuerdas que nos contó a nosotros Tony Isa, que una vez que se discutió, los empresarios de que estuvieron de acuerdo, pero después se fueron cada uno por detrás y al final
la reforma sí va a ser con impuestos al consumo, grabando a la mayoría de contribuyentes, no en el caso de aquí es gravamen al consumo. Claro. Al consumo. Entonces se supone que de una forma u otra, al quien más hay que grabar es al que más tiene. Sí, que en Colombia también pasó eso, ¿eh? Bueno, en Colombia también al consumo. Sí, bueno, sí. por allá se armó un lío. El presidente Duque, muy popular, comenzó haciendo... Que incluso no le pusieron ley de reforma fiscal, sino ley de solidaria. Ley solidaria. Bueno, pues ahora sí han encontrado la solidaridad, pero de la gente en la calle. Es una cosa tremenda, porque se arma un lío, el lío de los pastores. Terrible, porque, entonces, yo lo que te digo, como dice la expresión aquella de que antes de hacerlo hay que pensarlo muy bien, que yo. Sí, sí. Entonces, esas son de las cosas que los gobiernos tienen que pensar muy Así bien. es. Y sobre todo, si va a cargar pesado, va a enfrentar, asumir la responsabilidad, no necesariamente llevarse de asesores que provengan de los mismos intereses que antes que hacer, parecido a lo que hablábamos ahorita, de estos representantes del que tiene el gobierno que hacen el trabajo de zapa, el trabajo contrario. Porque muchas veces esos organismos o sectores económicos, intereses, gente que están comprometidos con grupos económicos. Gente que están comprometidos con grupos económicos, entonces van a los gobiernos, penetran a los gobiernos, desde allí, esos que van que a los consejos de directores, de qué sé yo qué cosa, muchos que son representantes de grupos económicos, que van a mediatizar las acciones del Estado. No van allí enviados por un sector. A representar intereses. Sí. Como en el Congreso. Así es. ¿Qué es lo que hacen los banqueros o banqueros no? ¿Cómo que llaman los otros? Los de las bancas. Los riferos. Riferos, hombre, digámoslo bien por su nombre. Los riferos, los choferes. Oye, ¿qué es lo que van a hacer esa gente? Y los gaseros. Gaseros y comerciantes o algunos del sector comercial. ¿Qué es lo que van a defender? Son sus intereses en perjuicio de los intereses nacionales. Así es. Entonces, allí el presidente Duque envió una reforma que finalmente dio lugar a que los sectores populares se sintieran agredidos, se tiraron a la calle. Entonces él recogió esa reforma. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Pensarlo antes de hacerlo para no hacerlo. La tuvo que recoger luego de 20 muertos, las calles todas llenas de protestas. Y ahora me dicen que están renunciando los ministros, no sé cuántos de ellos. 2 ministros renunciaron. 2 ministros. Incluso se dijo hasta que él había renunciado, pero eso se aclaró. Era una noticia falsa. Pero mientras tanto tiene el fuego, tiene el rancho ardiendo. El rancho ardiendo. Entonces, ese comentario uno lo hace por Colombia, pero lo hacemos también por República Dominicana. Claro que sí. Por República Dominicana. Porque aquí se está hablando desde hace mucho, de código fiscal, reforma fiscal y necesidad de reforma. Y bueno, recordemos que el gobierno anterior habló de eso. Y de ampliar la base imponible. Y se le fueron los 8 años y no lo hizo. Y entonces comenzó a hablar de eso. Y yo no sé, pero comienzan poco a poco en una situación que hasta, ¿qué digo yo? Hasta se entiende o se justificaría algunas medidas porque el gobierno asumió en una situación muy especial, que cuando yo a veces veo representantes, voceros del gobierno anterior, descalificados para todo todavía, descalificados para todo, porque bueno, cuando ya se hagan todas las investigaciones y hayan las sanciones correspondientes y las exculpaciones del lugar, entonces habrán algunos exonerados de responsabilidad que pudieran hablar. Pero ahora mismo ahí todo el mundo debe estar callado. Así es. Lo menos que deben hacer es hablar. Cuando yo veo a un representante del PLD en el Senado criticando que la directora de comunicaciones de la presidencia está gastando 3.6 millones en publicidad para la publicidad del Día de las Madres o del día de qué sé yo qué cosa. Entonces ahí ella le aclara, espérese, eso no es así. Le dijo mentiroso. Llamó a la Cámara de Cuentas para que hiciera una auditoría. Que le hiciera una auditoría. Que ella dice que me auditen entonces en el periodo que yo tengo. Pero que además, Danilo, con todos los dineros que se malversaron allí, se dilapidaron para pagar a bocinas a gente paniaguado del gobierno, para que defendiera causas injustas o causas alegres, no hay autoridad moral
Nuestro ex amigo Roberto Rodríguez Marchena me dice, todavía es un asunto que debe ser ventilada. Sí, no, él debe quedarse tranquilo, esperar que las cosas se aclaren, saber si en qué medida fueron las responsabilidades o no, porque por lo menos indelicadezas o inconsecuencias le incurrió muchísimas. Muchísimas, a granel. A granel, por lo menos en inconsecuencias. Sí, en inconsecuencias. No hubo una distribución equitativa. Y entonces, bueno, que mientras tanto yo lo que creo es que él debe esperar las investigaciones y no sentirse aludido, porque allí se hicieron muchísimas travesuras también, en sentido general, o sea, colocaciones antojadizas, colocaciones que no se correspondían con las audiencias de los medios. Totalmente reñida con lo que debería ser. O con los, diríamos, con los avales o con los méritos de los beneficiados. Entonces, o no se trató a todo el mundo con la misma, no se midió con la misma vara. Entonces, hubo alguna gente que se les retribuían las cosas con largueza. Con largueza. Que a otros se les restringía. No, ni siquiera no se les restringía, no se les tomaba en cuenta para nada. Y entonces uno no está sangrando por la herida, uno está diciendo lo que fue hasta donde uno sabe. Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, mientras tanto... Calmados lo decimos, porque claro, nosotros somos agraviados. No hubiera agraviado y hay razones de más para uno decir tres cosas. Claro que sí, pero entonces, sin embargo... A gente inconsecuente. Así es. Y entonces, inconsecuente. Entonces, definitivamente, ese es un tema que yo no sé por qué, lo que hay que esperar que las aguas se aclaren o que los troncos que vaya llevando... que bajen aquellas piedras. O que bajen aquellas piedras o peñones hasta donde... ¿Verdad? Y que entonces las culpas se distribuyan en la medida de las responsabilidades. Así y quien no tenga que pagar, bueno, que no pague nada. Ya esa es otra cosa. Pero no entonces sobre cada cosa... o sobre todo a un funcionario que comenzó ayer ahí, criticando que tales o cuales cosas. Ahí se ha estado hablando de que unas colocaciones publicitarias, yo quisiera verlas, porque uno ni las vimos ni las estamos viendo ahora tampoco. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras, Milagro inmediatamente respondió y dijo, bueno, que estoy llamando a la Cámara de Cuentas que venga a auditarme mi gestión. Y bueno, el caso de Duque, que lo desviamos y caímos en esto, de Colombia, es para que el presidente Luis Abinader tome en cuenta ese espejo, se pueda mirar el país de espejo, de cuerpo entero, que sea una referencia para que mañana no tengamos que lamentar o que retirar cosas después que ya esté el rancho ardiendo. Eso fue lo que pasó cuando Jorge Blanco, el Fondo Monetario Internacional, hizo unas recomendaciones allí. En abril del 84. Abril del 84, fatídico, traumático, muchísimos muertos, muchísima gente tirada a la calle, saqueo de comercio y 20.000 diabluras que ocurrieron que debieron evitarse. Ajá. Y entonces, mala recomendación que le hizo el Fondo Monetario al presidente Jorge Blanco, que quiso ordenar la cosa, porque de eso se trataba, pero no salió bien. O no se crearon las condiciones y las motivaciones del lugar, no se dieron las informaciones del lugar y entonces se creó ese lío. Ahora, que no se vengan con eso, sabemos que el gobierno no tiene recursos. Por tanto, si no tiene recursos suficientes, hay que ser prudente. Por ejemplo, eso de estar anunciando a cada rato obras. Dice por ahí el periódico que hay unas 718 obras paralizadas cuando el gobierno asumió. Entonces, lo lógico es que por una cuestión de continuidad del Estado, se continúen aquellas obras que están paralizadas. Amén de que uno sabe que las obras paralizadas encarecen sus costos, claro, lo que estaba pautado. Claro, entonces vamos a tratar de continuar esta y aguantar un poco el brazo y sobre todo los anuncios de nuevas cosas, todo es necesario. Bueno, pero cada cosa en su momento. Entonces, director, vamos a poner un poquito del fuego graneado que hay en Colombia. En Colombia, todavía. Todavía está eso, a ver si se le echa, se necesita echar un poco de agua. Como dicen, el rancho ardiendo. El rancho está ardiendo, hay que echarle un poco de agua a eso y mirarnos en ese espejo para ser prudentes
con cualquier tentativa o realidad de reformas que querramos introducir en materia tributaria. Vamos a ver. Las calles de Colombia volvieron a encenderse con el proyecto de reforma tributaria diseñado por el gobierno de Iván Duque. La propuesta buscaba corregir el desequilibrio fiscal colombiano agravado por la crisis de COVID, pero fue la manera elegida para lograrlo lo que despertó el descontento. Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país, y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo. Nos quieren poner reformas que van a hacer que estudiar sea imposible. Yo le digo hoy a Duque, tu tiempo de gloria nefasta concluirá. Desde las protestas vividas hace casi 2 años no se veían ni marchas tan concurridas en Colombia ni tanta dureza en la respuesta de las fuerzas de seguridad. La llegada de la pandemia en 2020 aparentó apaciguar el hervidero social, pero con el paso de los meses en realidad lo que hizo fue acentuar los problemas de fondo hasta desembocar en la crisis actual. Una crisis que, lejos de ser un problema temporal, parece síntoma de algo más profundo que analizaremos en este video. Ahí les va. El anuncio de que la reforma tributaria estaba cerca de pasar de proyecto a realidad movilizó a millones de colombianos en todo el país en unas protestas que recuerdan y tal vez superen a las vividas en 2019. Con el proyecto de reforma, el gobierno aspiraba a recaudar 6.800 millones de dólares que serían destinados a paliar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Sin embargo, la propuesta fue polémica desde el inicio debido a la fuente de la que se pretendían obtener esos ingresos, la parte media y baja de la pirámide social en lugar de la parte más alta. De implementarse los cambios, se ampliaría la cantidad de personas que pagarían impuestos sobre la renta hasta los trabajadores que ganan 2 salarios mínimos y medio, unos $675 de ingreso mensual. Es decir, clase media y media baja asalariada. Además, la reforma golpearía también a quienes tienen ingresos por debajo de esa cifra, sean trabajadores formales o no, a través del aumento del IVA hasta el 19% de varios productos de la cesta básica que actualmente están exentos o con IVA del 5%, medida que se planteaba ampliar a la gasolina en general y algunos servicios como luz y gas, dependiendo del estrato social. Aunque Hacienda defiende que la reforma aumentaría el aporte de los que más tienen, la realidad es que el impacto mayor sería entre los que más tienen, sí, pero los que más tienen de entre los colombianos que menos tienen. Es decir, los estratos más privilegiados de la sociedad colombiana, los de clase media y alta no asalariada, prácticamente ni se inmutarían por los cambios del proyecto. A toda esta situación se suma el descontento acumulado por otros motivos, algunos también relacionados, aunque indirectamente, con la reforma tributaria y otros ni tanto. Entre los primeros, el aumento de gastos que buena parte de la ciudadanía no considera como prioritarios en el marco de una pandemia, como la adquisición de vehículos oficiales e incluso la posible compra de nuevos aviones de combate por un monto que supondría casi el 60% de lo que se planeaba recaudar con la reforma tributaria. Asunto que, por cierto, ya abordamos en uno de nuestros videos recientes. Súmenle a eso la reciente noticia de que la pobreza aumentó casi 7 puntos durante 2020 hasta llegar a 21 millones de colombianos y el retraso de Colombia respecto a la vacunación bastante rezagada en comparación a otros países de la región. Desde el 28 de abril, varias ciudades colombianas vivieron marchas y protestas multitudinarias. También se llevaron a cabo movilizaciones en localidades menores y zonas rurales. Como si se repitiera el escenario de hace 2 años, aunque la mayoría de manifestaciones se desarrolló en calma, los casos de violencia y saqueos fueron magnificados en los grandes medios para posicionar la generalización de vándalos que atentan contra la propiedad privada. Discurso al que gustosamente se sumó Álvaro Uribe con un trino que fue ocultado por Twitter tras recibir miles de denuncias que apuntaban a que promovía el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Los reportes de víctimas durante las protestas varían. La Defensoría Nacional del Pueblo habla de 10 fallecidos solamente en la ciudad de Cali, mientras que el ministro de Defensa admite 4 homicidios. Algunos grupos locales de derechos humanos elevan la cifra a 14. En redes sociales se vieron imágenes de gran violencia en las distintas jornadas de protesta. ¿Qué es? ¿Ese es el arma? Sí. ¡Juepucha! ¡Está disparando! ¡Está disparando!
me mate porque me voy conmigo. Dios mío. Me voy conmigo. Dios mío, no, vamos a dar por terminada esta transmisión. Vamos a terminar esta transmisión. Bueno, ya tú ves, mira. Sí. Ese fue un caso, eso último, fue una señora que le mataron su hijo. Entonces ella decía... Ya se lanzó también para ella que dijo, lo mataran. mátenme, denme un tiro. O sea, me quitaron lo que yo tenía. Sí. Eso era lo único que tenía. Sí. Así es que mátenme. O sea, escenas de terror, Sí, de sí, pavor. terrible. Terrible en las calles. Entonces, eso lo queríamos poner más que como advertencia, como disuasivo, Sí. para que o de reflexión. Uno debe aprender en las experiencias ajenas. Así a es, veces. para no vernos de frente con ellas. Así es. Vamos, señor director, a la otra pausa. La pausa final. Final. Y volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, el presidente Abinader se vacunó en el día de hoy. La primera dosis. En el Cruz San Carlos, ¿verdad? Sí. Y su primera dosis, pero hay un anuncio. Ayer lo hizo la vicepresidenta. Y su esposa también. Sí. La primera dama, fue antes de ayer, y salió publicado ayer. Sí. Bueno, sí. Y entonces, que ahí aprovechó bueno, fue ayer. Ayer lo que hizo la vicepresidenta fue el anuncio de que vendría una buena dosis de vacunas. Y dice ella, son más de 500,000. Bueno, pues son 2 millones. Sí, como 2 debe millones, ser que... 2 millones, suplida por China también, que ha dado la mano y todo ha entregado sí. en esta oportunidad. Y qué bueno, esas crisis geopolíticas y esas situaciones, cruces que se dan entre las grandes potencias, a veces nos llevan a los chiquitos, pero otras veces benefician. En este caso... Bueno, tú sabes que en esos casos así de conflictos mundiales, si los pequeños como nosotros saben jugar su carta adecuadamente, si sacan beneficios. Exactamente, administrarse entre las dos fuerzas. Entre la turbulencia. La turbulencia, meterse ahí, es lo que ha hecho República Dominicana, guardando las formas y la prudencia, porque en un momento determinado se le había hecho un determinado desplante a China. Pero eso se corrigió y entonces Estados Unidos, al verse que no ha entregado la primera vacuna todavía a los dominicanos. Que a propósito de eso, mira, los Estados Unidos están corriendo un riesgo grande de perder casi 10 millones de vacunas. Si 10 millones de vacunas se dañaran en los Estados Unidos, la imagen de los Estados Unidos quedaría muy afectada. Si eso. Después de haberse mostrado tacaña o indiferente claro que sí. con los países pequeños,
Quedarían muy afectados. Quedarían muy, en términos de imagen, muy afectados. Pero bueno, han retomado el tema de las relaciones políticas con República Dominicana, le ha ofrecido apoyo para la reforma policial, unos 6.6 millones de dólares para ayudar a la reforma. Le ha dado apoyo al gobierno y eso es bueno, ese apoyo para los que creen que Luis Abinader está solo, no tiene guardia, pero tiene los guardias de Estados Unidos. Bueno, vino Craig Fuller, y vino el jefe del Comando Sur. Bueno, estuvo por aquí. Y entonces... Y se quedó bastante tiempo. Bastante tiempo, más de lo acostumbrado. Sí. Entonces, esa gente a veces no se quedaba se van de una vez. Más de 48 horas. Se van el mismo día o a veces al otro día. Y bueno, esta vez se duró casi 6 días. Unos 6 días por aquí. Entonces, bueno, apoyo para el combate a la corrupción. El gobierno ha estado a través del Ministerio Público o el Ministerio Público, pero con la voluntad política, que eso siempre hace falta, del gobierno para combatir la corrupción, y Estados Unidos ha apoyado eso. Eso es bueno. Bueno, pues la buena noticia que el presidente de la República dice que como vienen ahora, llegaron ayer tarde, llegaban ayer tarde. Sí, las vacunas. Las vacunas, los 2 millones de vacunas suplidos por China también, que se va a masificar o a popularizar. Y se va a bajar ahora los bueno, ya los se niveles. ha bajado A partir de más 10, de 50. Todo no, ahora a partir de 18 años. O sea, entren todos, prácticamente. Sí. Solo los niños solo los menores de edad se van a quedar, deben quedarse, pero a partir de 18 años se van a vacunar. Entonces, eso es muy bueno, una buena noticia que da el presidente de la República. Tenemos también, Danilo, que a propósito de que hablamos de la reforma policial, el jefe de la policía dice, él favorece que las investigaciones que se vayan a hacer para los casos que se han estado hablando de nóminas y gente que estaba cobrando y irregularidades dentro de los estamentos militares que envolvían a policía, que se debe esperar la reforma. Hoy si la reforma no llega por todos estos años. No solamente eso, si se implementara la reforma, es un asunto de mínimo 10 años. Claro. Entonces, todo lo que esté irregular, o lo mal hecho, lo que se sospeche que está irregular, hay que investigarlo. Ahora, no es después, no es mañana. Entonces, y si esa corrupción o esos casos pesan demasiado, bueno, entonces que floje eso y que vengan otros. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Se nos quedan otros temas, pero nada, nos vemos el viernes. La actualidad sigue y los hechos siguen evolucionando, de manera que nos veremos ya en vivo el viernes de nuevo en otra entrega de El Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.